La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Es un gusto, como siempre, saludar y le agradecemos la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Luis Solari de la Fuente, expresidente del Consejo de Ministros, también fue titular de Salud. Qué gusto saludarlo, doctor Solari, muy amable como siempre. Igualmente, gusto de estar con la Red de Comunicaciones Regional y con usted, señor Hernández, muy amable por la invitación. Comencemos por lo más inmediato, ¿no? Ayer juramentó el nuevo gabinete, ¿no? Y todo parecería ser que el gobierno, ¿no?, utilizó una suerte de jugada, ¿no? Generó un interés supuestamente con el alejamiento de Aníbal Torres, pero lo ha ratificado nuevamente en la presidencia del Consejo de Ministros. Hay algunos cambios, ¿no? ¿Cómo interpretar esta situación que estamos viviendo, ¿no?, en el país? Bueno, primero, una vez más, el presidente y sus asesores y la gente que le ayuda a tomar decisiones no saben tomar decisiones de gobierno. El señor Torres, es verdad que le dijo al presidente que ya es suficiente, ya quería dejar el cargo, y el presidente habló de un gabinete de ancha base por segunda vez, ¿no es cierto? Una mentira. Y este gabinete de ancha base no se construye pues poniendo un Twitter, ¿no? Vengan a mí todos los que quieran ser parte de este gabinete. Se mandan emisarios, se mandan mensajeros, se hacen conversaciones. Un gabinete de ancha base no se construye pues en 24 ni en 48 horas, ¿no? Se habla con los partidos, se habla con mucha gente, con los gremios, hasta que se va construyendo ese gabinete de ancha base que podría garantizar una extensión del mandato. Lo que sucede es que simplemente ha tirado un Twitter al aire, pensando que todos iban a ir desesperados, pero así no se gobierna, pues, ¿no? Entonces, obviamente, nadie ha querido, ni él ha tenido que salir de donde sea a cambiar algunos ministros. O sea, no es un nuevo gabinete, tampoco es un parche al gabinete de Torres, que es distinto. Esto ya nos dice que con esta movida el presidente ha ratificado que no sabe gobernar. Lo segundo es que el jueves en la noche, me parece que ha sido, miércoles en la noche, ¿no?, ha tenido una reunión a las 11 de la noche con el canciller de México y con el canciller Landa. Si a él no le dan permiso para viajar, es obvio que va a ir la vicepresidenta, como ya anunciaron, y que tiene que ir con el canciller. Entonces, en vez de cambiar a Landa el martes o el miércoles después de la toma de mando, él simplemente, Landa y Ebrard conversaron hace 2 noches en Palacio de Gobierno, y el presidente va a mandar otro canciller distinto a Colombia. O sea que no es cierta tampoco que las relaciones con Colombia, que las relaciones con México, tampoco es cierto, porque uno no cambia a un canciller en el curso de un diálogo, ¿no? Están en diálogo con el canciller mexicano y no son cualquier país, ¿no? Estamos hablando de los países de la Alianza del Pacífico, que va a pasar de ser una alianza comercial para ser una alianza estratégica. Ese es el camino indudable que va a tener esta reunión de países, en vista que al frente nuestro, como quien dice, ahí cito nomás, ni siquiera en la vereda enfrente, sino ahí en la pista, hay una contienda por la hegemonía del Pacífico entre China y Estados Unidos. Acabo de escribir un artículo de 25 páginas sobre la materia, que va a salir publicado en un libro en este segundo semestre. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer. O sea,
no es que una reunión es distinta que otra, no, es el mismo diálogo, ¿no? Cuando ambos cancilleres dicen, bueno, señor Ebrard, dice Landa, nos vemos en Colombia, y Ebrard le contesta, sí, nos vemos en Colombia. Y Landa ya no va a ir. Obviamente Landa se da cuenta de lo que está pasando y obviamente dice, no, yo me quiero ir de acá, pues yo no quiero saber nada con lo que va a venir después, como buen abogado y prestigiado que es. Él dice, no, yo me voy. Pero el presidente le podía haber dicho, ok, ya, sí, estoy de acuerdo, pero el martes. Y bueno, juramentaban los nuevos y cambiaba el canciller el martes, pero no. O sea, estamos quedando realmente como una republiqueta, pues, ante los ojos en especial de Colombia y de México. Y aprovecho para expresar una protesta pública ante el tuit del canciller mexicano, que cuando se entera que no le han dado la autorización a Castillo, él suelta otro tuit y al final dice, extrañaremos al Perú. Hay que decirle al embajador de México que el Perú va a estar presente en este lugar. ¿Qué le pasa al canciller mexicano que cree que representa a todos los que van a estar ahí? ¿Por qué habla en plural? Extrañaremos al Perú. El Perú va a estar en la juramentación del presidente Petro. Somos socios, tenemos gabinete binacional y va a estar ahí presente con la vicepresidenta y me imagino que también con el nuevo canciller. Entonces yo tengo que protestar y que le llegue pues el mensaje al embajador de México que le diga pues a su canciller que hay que expresarse con propiedad en circunstancias de este tipo tan difíciles para el Perú, de tener a un presidente con 5 investigaciones fiscales de tipo penal, ¿no? Usted ha sido presidente del Consejo de Ministros, también ha sido congresista. ¿Cómo está observando, cómo avisora las relaciones inmediatas entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Teniendo como cabeza a Aníbal Torres Vázquez como presidente del Consejo de Ministros, mirando antecedentes inmediatos, como el que usted recordaba, el Congreso no le ha dado el permiso correspondiente al presidente de la República, ¿no? O sea, ¿cómo avisora las relaciones inmediatas entre Ejecutivo y Legislativo? Bueno, primero el presidente, después de la votación de no haberle dado el permiso para viajar, obviamente el presidente no le ha quedado ningún otro camino y ninguna otra salida que se quede el señor Torres, porque es obvio que a un gabinete no le iban a dar el voto de confianza. Entonces esto es lo primero y eso pues simplemente hubiera sido muy malo para el gobierno. Entonces Torres se queda porque Alianza para el Progreso y Acción Popular votan a favor de que no vaya a Colombia, o sea, votan en contra de que vaya a Colombia, para hablar con propiedad lo que significa el voto. Y no solamente es eso, sino que además de eso, ayer salieron publicadas en los diarios las declaraciones del presidente de Alianza para el Progreso, exigiéndole al presidente su renuncia, su socio, exigiéndole la renuncia, y luego el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional de Alianza para el Progreso, en el que el partido le anuncia a sus 300.000 militantes y al país, por supuesto, que le está pidiendo la renuncia al presidente. Entonces significa que la correlación de fuerzas en Palacio de Gobierno ha cambiado, perdón, en el Congreso ha cambiado con esta opción. Entonces obviamente va a haber una mayor exigencia de control político. Lo que ha hecho el Congreso son dos cosas, ¿no? Uno, ha hecho un control político impecable. De hecho, el presidente no lo autorizamos para viajar, porque además allá ustedes se ponen con presidentes, pero no son pares, pues, porque ninguno de esos presidentes tienen investigaciones de tipo penal. Entonces, este es un mecanismo de control político que ya marca un antes y un después. Y lo segundo es que esa votación le dice al señor Castillo, le ha dado un shock de realidad. Esa es la realidad.
Tú llegaste a Palacio con 35% del padrón electoral y al Parlamento con 7%. Y te has dedicado a hacer cosas como si hubieras ganado con 60% para llegar a Palacio y 60% para llegar al Congreso. Has hecho lo que te ha dado la gana, hay una chuquipanda de parientes, familias, etcétera, y colaboradores eficaces y 5 carpetas fiscales, que son 5 investigaciones paralelas, 2 o 3 por organización criminal. Eso es lo que el Congreso le está diciendo. Entonces, en este momento ya cambió totalmente esta seguridad que tenía el señor Castillo de hacer lo que le diera la gana, porque al final tenía sus votos en el Parlamento. Alianza para el Progreso ya hizo este comunicado y ya tiró la primera piedra. Entonces, eso significa que la relación entre el Parlamento y el Congreso pasa a un estadio de un mayor control político hacia el Ejecutivo. Por supuesto, el gobierno dirá que lo están entorpeciendo, la OEA dirá que cómo es posible que no haya diálogo, pero la verdad del asunto es que no pueden seguir habiendo tropelías ni retrasos en el gasto. Yo me alegro y al mismo tiempo lamento, ¿no?, que el señor Burneo sea el nuevo ministro de Economía. Me alegro porque él ha sido un estupendo viceministro de Hacienda y porque sabe cómo enseñarle a los sectores a gastar. O sea, ¿va a haber un aumento del gasto público? ¿Burneo? Sí va a haber. Pero lo lamento porque la salida del señor Castillo va a arrastrar pues a su gabinete, ¿no? Usted ha colocado también otro escenario, ¿no? El escenario ya de la Administración de Justicia, que tiene que ver con el Ministerio Público, ¿no? O sea, ¿cómo es que el presidente Castillo va a intentar seguir una administración de gobierno con 5 investigaciones en curso? Y lo que usted acaba de anotar, ¿no? 2 de ellas que los indican que forma parte de una red de criminalidad organizada, ¿no? Entonces, ¿es fácil gobernar en estas circunstancias? En el análisis lo primero que hay que hacer, hay que definir a los actores. Quiénes son protagonistas y quiénes no. Entonces, ya sabemos, está en la presidencia de la República con todos sus atláteres, ¿no? Ahí está el partido, el secretario general. Los que él ya no esté en el partido son los que votan a favor de él y que han votado para la autorización de viaje. Luego está obviamente el Parlamento, está el Ministerio Público, está la opinión pública y los medios de comunicación. Estos son los actores que se mueven en este momento, en esta situación. Y obviamente el protagonista principal no es el presidente, el protagonista de esta coyuntura es el Ministerio Público y el maremoto de colaboradores eficaces que están dando información, y la Fiscalía está corroborando y corroborando. Eso significa que en algún momento esto va a ser explosivo, ¿no? La información que va a salir va a ser explosiva. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Ministerio Público tenga todas las corroboraciones del caso y consiga que el juez competente en la materia ordene los allanamientos y las detenciones correspondientes, como hemos visto en otras situaciones, ¿no?, en el departamento de Junín, en varios sitios, con varias otras investigaciones del Ministerio Público. En ese momento va a suceder 2 posibilidades: o el presidente va a renunciar o al presidente van a vacar. Mire la declaración de Acuña de Alianza para el Progreso: se necesitan 87 congresistas valientes que voten por la vacancia y terminemos esta cuestión. Dejémonos de hacer endodoncia, hagamos ya de una vez extracción. En ese momento cambia el protagonismo. El Ministerio Público deja de ser protagonista y pasa a ser protagonista, obviamente, el Parlamento, que es donde se tiene que llegar a los acuerdos políticos, obviamente con una participación colateral del acuerdo nacional, donde están expresadas no solamente las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, que esos son los que están en el acuerdo nacional, sino además organismos
sociales y también el propio gobierno, porque ahí hay que hacer acuerdos complejos entre todas estas fuerzas. Entonces, estos son tiempos. ¿Cuándo cada cosa? Bueno, nosotros todos sabemos, pero imagínense lo que no sabemos, que está sucediendo en el Ministerio Público, ¿no? Entonces hay que saber esperar, tener paciencia y ir viendo, pues, lamentablemente, cómo se siguen cometiendo. Vamos a tener luego el protagonista del Ministerio Público, cuando ya saque toda su información y ocurran los allanamientos y detenciones, el protagonismo se trasladará, ¿no es cierto? Esta es una obra de teatro con protagonistas principales que van cambiando, ¿no? 5 protagonistas que están ahí, uno principal del Ministerio Público. En el momento que suceda lo que todos sabemos que va a suceder, en ese momento el Parlamento pasaría a tener el protagonismo, y creo que ahí el Acuerdo Nacional podría tener también una participación importante, ¿no? Y cuando llegue al Parlamento, ¿cuál cree usted, con su experiencia política, debería ser la solución más adecuada? Bueno, el Parlamento, lo primero que tiene que hacer el Parlamento es cumplir el acuerdo que tienen ellos. Hay un acuerdo de todos los partidos que apoyaron a la mesa directiva actual, o sea, la mayoría, de en ese momento renunciar. En la hipótesis que la primera vicepresidenta también renuncie y no se haga cargo, en ese momento hay un acuerdo escrito que está, usted lo debe tener impreso, hay un marco para hacerle recordar que esta mesa directiva renunciarían mediante ese acuerdo que ha sido firmado por el vocero de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de todos los que están en la mesa. Y se elegiría a un nuevo presidente del Congreso. Así es. O en una hipótesis extravagante podría llegarse a dar una ley en donde le encargasen la presidencia transitoria a un notable, como ha sucedido en otras épocas de la historia del Perú. Y eso puede darse, que el Congreso una sola vez a principios del siglo. La primera posibilidad es que se escoja, que el Parlamento escoja en esa hipótesis, y que renunciara a la mesa actual, escogerían a una persona que ellos consideren del Parlamento que tenga la capacidad para dirigir el país hasta el 28 de julio del año 2023. Yo pienso que en ese momento, si bien es cierto que el Parlamento tiene ese acuerdo, también me parece que en ese momento el Parlamento tendría que establecer una suerte de puente con el Acuerdo Nacional, para no solamente escucharse a sí mismos, sino escuchar otras voces representativas de la sociedad que están reconocidas por la misma sociedad dentro del Acuerdo Nacional. Entonces, para los que creen que el Acuerdo Nacional es como la Cenicienta, bueno, la Cenicienta también pues tiene su hada madrina y que se convierte pues en otra cosa, ¿no? Como ha sucedido en algunos momentos de la historia, ¿no? O sea, un papel clave, considera usted, va a tener el Parlamento, luego que el Ministerio Público agote todas las investigaciones, todas las corroboraciones, y ya tenga una carpeta fiscal establecida, ¿no? Y donde ya se presenten las denuncias. Eso ni nos vamos a enterar. Nosotros nos vamos a enterar por los allanamientos y las detenciones, ¿no? Sabe que de repente un día usted lo van a llamar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a comenzar a transmitir, ¿no?, que hay una lluvia de allanamientos y detenciones. Y yo lo llamaré muy temprano a pedirle su opinión. Ahí estaremos, esperando que suene el timbre. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque usted siempre ha dicho, ¿no? No es un problema de ley, es un problema de personas. Usted lo ha remarcado siempre. Sí. Bueno, hay dos cuestiones. Ayer me hicieron esta pregunta, no había tiempo para extenderse un poco más. Ahora sí creo que tenemos algunos minutos para extendernos. Sí, tenemos unos minutos. Fíjese, el problema comienza con la caída del muro de Berlín.
cuando caía el muro, cuando estaba el muro de Berlín, estaban pues los partidos protegidos por los países de atrás de la cortina de hierro, que eran ideologizados. Entonces había necesariamente que dentro de la respuesta que daba Occidente a esta situación, había una política con contenidos, ¿no? En el momento que pasamos transitoriamente al mundo unipolar, en ese momento el mundo unipolar dice, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a pensar? Cambiemos el por qué y el para qué, cambiémoslos por el qué y comencemos a hacer cosas. Entonces pues vino la reforma de la educación en América Latina, impuesta por los organismos internacionales, donde barrieron la formación humanista, vino las reformas económicas, vinieron un montón de inventos que no tenían nada que ver con la realidad latinoamericana y que no la han podido cambiar. Pero una de las cuestiones más importantes es que cambió el mundo de los intangibles. Usted sabe usted cómo se va a trabajar. Está primero en la mente, primero tengo que tener una lavada, una bañada, ahí tengo que bajar, buscar mi micro, ir corriendo, subir, trabajar. Igual, usted llama al gafitero, mira, ajá, y primero adentro de su cabeza, en lo invisible, él ya sabe lo que hay que hacer, y ok, vamos a comprar tal y tal repuesto, y lo convierte en realidad. Igual el arquitecto, igual el pintor, así funcionamos todos, ¿no? Hasta para cruzar un semáforo, primero tenemos que en lo intangible, en la mente, definir cómo vamos a cruzar, en qué momento, y ahí cruzamos. Okay. Entonces, hay un vaciamiento de contenidos de la acción humana, ya sea la pública o ya sea la privada. Esto ha hecho que la acción pública y privada se distancie de la verdad, de la realidad, ¿no es cierto? Oye, se baja una llanta, no, yo soy el sabio, compremos una batería. Entonces hay un distanciamiento, entonces se dejan de resolver los problemas. Y al final, ya sobre estos dos pilares de lo intangible, aparecen ya los sabios, ¿no? En este momento nosotros padecemos las consecuencias de una reforma política impuesta a la fuerza desde el Palacio de Gobierno por el señor Vizcarra, con mociones de confianza para que le aprobaran las normas tal y como las había mandado sobre materias que eran ajenas a la acción del gobierno, que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no se puede volver a hacer, con lo cual está diciendo que lo que se hizo estuvo mal. Pero resulta que este Parlamento, pudiendo hacerlo, no lo ha corregido, porque esa reforma política tendría que haber sido corregida entre el Parlamento anterior y este. Y estas son las consecuencias. Mucho parlamentario inexperto, incapacidad de las planchas presidenciales para hacer acuerdos entre dos partidos para que un líder sea candidato a la presidencia y el otro primer vicepresidente. No puede llevar usted al líder de otro partido de segundo vicepresidente, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en realidad no solamente tenemos que restaurar en el Perú la primacía de los intangibles, ¿no? La primacía del por qué y el para qué se hace tal cuestión, y todos sabemos que cuando uno define claramente lo que hay que cambiar, o sea, define la verdad sobre una realidad, automáticamente surge la justicia. Por eso es que hay que recordar ese famoso episodio del rey Salomón, que las dos madres reclaman al niño. Salomón tiene que hacer un ardid, ¿no es cierto?, para establecer cuál es la verdad, ¿no? Y establece a través de este ardid la verdad y impone la justicia. O sea, la justicia siempre está vinculada al descubrimiento y al establecimiento de la verdad. Por eso es que el Ministerio Público está tratando de establecer la verdad para imponer justicia en el Perú. Entonces, estamos en esta situación por estas razones, ¿no? Al final es una reforma política hecha por gente que no sabía nada de gestión de partidos políticos, en pura teoría, y estos otros dos componentes importantísimos, ¿no? El pragmatismo ha vencido pues al por qué y el para qué, y eso hay que para arreglar nuestro país tenemos que regresar hacia atrás. Y no es difícil.
A la hora que usted comienza a resolver los problemas, por ejemplo, el problema rural, ¿no es cierto? 75% de las provincias peruanas son rurales y siguen hablando pues de la agricultura familiar, la agricultura individual, cuando lo que ha cambiado el mundo agrícola en el mundo ha sido la agricultura asociativa. Asociatividad, o sea, cambiar los productos financieros, o sea, que ya no se tenga que dejar la tierra en prenda, sino que la prenda sea lo que uno va a producir, lo que uno va a producir ya está vendido desde meses antes de que uno lo vaya a sacar de la tierra, y así sucesivamente. Hay otros productos financieros para cambiar la realidad. Usted cambia la realidad productiva y está cambiando los fondos de pensiones, está cambiando la seguridad social, está cambiando la informalidad, está cambiando la injusticia, está cambiando la desnutrición y la anemia rural, ¿no? Que es un calvario para las familias de los sectores rurales y sus niños. Entonces, uno comienza a hacer eso y comienza a renacer la confianza, la esperanza, la credibilidad, se reduce el miedo, la incertidumbre, y una vez que usted tiene ese primer camino, obviamente ya se avanza en la reconstrucción de los intangibles. O sea, no es complicado lo que hay que hacer, solamente que hay que ir a colocar a las personas apropiadas en cada lugar. Muy bien, Con esto termino. Yo por qué creé el Seguro Integral de Salud en 3 meses de gestión. Yo juré el 28 de julio, agosto, septiembre, octubre. El 31 de octubre se formó el Seguro Integral de Salud para que ninguna persona pobre pagara nada por su salud, para la defensa de su vida. Bueno, fueron 60 humanistas que llevé al Ministerio de Salud, que tomamos la decisión conjunta, y me tocó dirigir, y no hubiera habido esta cuestión donde donde hay hasta trasplante renal, diálisis sin costo para niños, para adultos. Eso no existiría si las personas adecuadas para hacer ese cambio no hubieran llegado nunca al ministerio. Yo llegué primero y bueno, traje a esas personas. Entonces, de poderse hacer, sí se puede. Entonces, esta situación en la que estamos, resolverla es complejo, pero resolverla en el tiempo, o sea, para cambiar lo que la originó, no es tan complejo como parece. Muy bien, doctor Luis Solari, como siempre yo le agradezco la amabilidad. Sé que usted tiene múltiples tareas, nos ha permitido conversar. No solo de entrevistas vive el hombre. Claro que sí. En el caso de los que hacen la entrevista, pero los que respondemos tenemos pues que trabajar. Hay que trabajar en sábado también. Así está el Perú. Yo le agradezco. Aunque sea feriado hoy día, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Muy amable, doctor Solari, como siempre. Gracias. Muy gentil. Muchas gracias y como siempre, a esperar. Eso es lo que estamos esperando. Hay un versículo espectacular que dice: fe es confiar que va a suceder lo que aún no ha sucedido. Muy amable, doctor Solari, como siempre, con RCR. Buen día. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.